la noche, en medio del sueño, Dios me recordaba esta escritura y un día David escribió esto y dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Me gustó como dice la versión de Passion, porque dice así: una vez fui inexperto, pero ahora soy viejo. Ni una sola vez he encontrado a un amante de Dios abandonado por Él. Voltea con el que está a tu lado y dile: nunca esperes que Dios te abandone. No importa si son buenos y malos días, no importa, Dios está contigo siempre. Entonces toda nuestra vida necesitamos vivirla a partir de estas conclusiones. Cuando hay esta certeza en nuestro corazón de quién es nuestro Dios y que Él está a nuestro favor, todo cambia, todo cambia. La manera en la que enfrentamos, la manera en la que vivimos, la manera en la que respondemos a nuestro día a día, porque la clave está en quién está contigo. Amén. Ahora, quiero que me acompañes. Vamos a Romanos, por favor. Y vamos a leer en el 1:16. Entonces, ¿cuántos justos hay aquí? Levanta tu mano. Tú has hecho de Jesús el Señor y Salvador de tu vida. Tú eres justo. Él ha transferido su justicia a tu favor. Ahora dice en el 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora subraya salvación. Viene de este vocablo soso que significa librar de estrechez. Ahora, cuando aparece muchas veces esta palabra, pensamos en que salvación solo es el que día que tú ya no estés aquí vas a estar delante de la presencia de Dios. Pero no solo es eso, sí es eso, pero también Dios te ha llamado a reinar en vida. Entonces, cuando hablamos de que este evangelio es poder de Dios para librar de estrechez cualquier área que no esté alineada a lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, ¿qué sería un área estrecha? Enfermedad. ¿Qué sería un área estrecha? Escasez. ¿Qué sería un área estrecha? Depresión. Cualquier cosa que hoy tú estás viviendo que no se alinea a la buena voluntad de Dios, te ha dado su evangelio, que es poder para librar de estrechez esa área. ¿Vamos bien? Pero habla de una clave. Fíjate lo que dice: a todo aquel que ¿qué? Cree. Ahora di esto conmigo: fe. Entonces la clave que me lleva a disfrutar toda esta victoria que Cristo ha ganado es por medio de ¿qué? Fe. Ahora fíjate, sigo leyendo: al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Quiere decir que toda nuestra vida de manera continua está diseñada para vivirse por fe. Ahora, la fe, según Romanos 10:17 dice: es por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿cómo la gente va a creer en algo que no conoce? ¿Ah, que no? Algo es que Dios nos ha llamado a hacer, y que es lo que Jesús vino a restablecer, fue que hoy tú puedas disfrutar de esta intimidad con Él y que le conozcas. Es tan sencillo creer en Él cuando tú le has conocido, pero si ignoras quién es Él, a lo mejor cualquier persona te puede venir a decir: ay, es que Dios te está castigando. Sí, deberías de ver lo que hiciste el otro día, por eso te está yendo como te va. Ahora, hay gente con conceptos de esa manera. Ahora, si vienen conmigo y me dicen eso, pues yo le voy a decir: pues no, o sea, no. Aún cosas malas, por ejemplo, la llanta que se nos ponchó a 10 no era un castigo, fue un mal día. ¿Sí lo estoy explicando? Porque Dios está a nuestro favor, nunca está en nuestra contra. ¿Y sabes quién ha hecho esto? Porque sí éramos enemigos de Dios, pero hoy estás unido a Él por medio de Cristo. Entonces, cuando tú le conoces, tú no puedes esperar nada malo de su parte, porque Dios es bueno y te ama. Haz esto.
Marca una diferencia, es diferente cómo vemos la vida, cómo disfrutamos. Porque el conocer a Dios me permite disfrutar de esta vida que está disponible hoy para mí. Pero la clave es fe. Ahora vete a Hebreos, por favor. Capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te invito a escuchar el mensaje de la semana pasada. Mi esposo hablaba que esto es fe, es una certeza, no hay medias tintas. O estás creyendo o no estás creyendo. Ahora bríncate al capítulo 12, versículo 2. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Ojo en esto. En esta vida va a haber muchas situaciones que van a tratar de desenfocarte. Es más, el enemigo en muchas ocasiones va a tratar de sembrar duda en tu corazón. Pero Hebreos nos está dando la clave de cómo podemos hacer frente a esto. Y la clave es viviendo enfocados en Él. Porque Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Ahora, esta fe con la que conquistas, con la que reinas, ni siquiera provino de ti mismo. Es un regalo de Dios. Entonces dile al que está a tu lado, este regalo es tuyo. Y ahora dile, y funciona. Pero muchas veces tenemos la fe guardada. O a veces la estamos usando para creer lo contrario. Se necesita lo mismo para creer que te va a ir bien como para creer que te va a ir mal. Exactamente lo mismo. A lo mejor ya se escuchó este ejemplo, pero hace muchos años yo fui a orar por una persona a su casa. La acababa de construir, pero me llamó mucho la atención que era de un solo piso. Y entonces yo le pregunté, ¿verdad? Oye, ¿y por qué de un solo piso, no? Pues era un megaterreno, pues hubiera podido hacer algo todavía más grande. Y me dijo, es que cuando esté vieja, así me dijo, no voy a poder subir escaleras y necesito, porque también tenía como marcos muy grandes, necesito espacio para poder cruzar en andadera. Y te estoy hablando de una persona que en ese momento de su vida estaba joven y fuerte, pero había decidido creer ciertas cosas para su futuro, a tal punto que la llevó a construir su casa de esa manera. ¿Te das cuenta? Se necesita lo mismo para creer que vas a terminar con una vejez bien gacha, a creer en lo que Dios ha dicho, que tú vivirás estos 120 años con buena vejez. Se necesita exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿a qué estás aplicando tu corazón? Ahora quiero enseñártelo a través de unos chicos. Vamos a Daniel. Y estos chavos tenían convicciones muy fuertes. Si te vas al capítulo 3, vamos a leer en el versículo 1. Y quiero meterte un poquito en contexto. Israel se encuentra en cautiverio por Babilonia. Y entonces escogieron a los mejores de los mejores. Entre ellos iba un hombre llamado Daniel, de este es su libro. Iban 3 amigos. A estos se les cambió el nombre y se les puso Sadrac, Mesac y Abednego. Recuerdo, creo que a Daniel era Belsasar o algo así, el nombre que se le cambió según Babilonia. Pero entonces algo hicieron desde el capítulo 1 estos chicos. Haz de cuenta que ellos les quisieron dar de comer de la comida de Babilonia, que era comida ofrecida a otros dioses, y desde el principio ellos decidieron no comer eso. Ellos le dijeron, no vamos a comer esto, porque ellos, aún eso hablaba de algo espiritual, de que ellos no iban a comer, por ejemplo, te lo pongo así, prendes las noticias y entonces te estás alimentando de todas esas noticias. Y luego dices, ay no, las cosas están bien feas. Pues sí, te la pasas viendo noticias. No sé si me estoy explicando. Entonces, el alimento que comes tarde o temprano se convierte en convicciones. Entonces, ellos decidieron no contaminarse. Y Dios los guardó a tal punto que les iba muy bien. O sea, eran gente de influencia y pues no faltó, ¿verdad?, quien no los quisiera ahí. Y entonces llega el punto que Nabucodonosor da esta orden. Fíjate en el 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro
cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, y bríncate al verso 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego, ¿qué? Ardiendo. Ahora fíjate lo que sucedió en el versículo 12. Vinieron unos a contarle a Nabucodonosor y le dijeron: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor los manda a traer, y en el 14 les dice: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues están dispuestos, y les vuelve a decir a postrarse. Y en el 16 fíjate lo que hace. Bueno, voy a leer el 15 completo. Ahora pues están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, es que está bien largo, ¿verdad? Del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua que he hecho, porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y fíjate la pregunta que les hace Nabucodonosor: ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Dice en el 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede. Di esto conmigo: puede. Esto habla de hombres que conocen a Dios. Dios puede. No sé por lo que estás pasando hoy, pero Dios puede. Y esto es lo que decían: puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y ojo en el 18, fíjate la clase de convicciones. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ni siquiera el sistema cambió sus convicciones. No sé si me estoy explicando. Había tal presión externa a la vida de estos chavos que querían que ellos doblegaran, y en lugar de que creyeran lo que estaban creyendo, comenzaran a creer las mentiras del mundo. Y ellos dijeron: Dios puede librarnos. Ahora el desenlace de esta historia es este: Nabucodonosor se enoja tanto que manda que el fuego, el horno se caliente 7 veces más de lo normal. Los chavos que los avientan a esto inmediatamente se mueren. En el verso 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó, fíjate por qué, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Cuando lo sacaron, ¿qué sucede cuando estás? Mira, tú ni estás poniendo la carne al carbón, pero estás ahí pegadito. ¿Cómo termina el cabello? Ay, no. Huele gacho, ¿verdad? Huele a humo porque estuviste en el ambiente. Cuando ellos salieron, ni siquiera olían a humo. Ni siquiera olían. Este es el Dios, y yo quiero que tú le permitas al Espíritu Santo ensancharte hoy. Porque a veces leemos estas historias y dices: ay, Marvel, se queda corto, ¿verdad? Pero no, fue algo verídico. Y pasó, y están ahí para que tu fe se estire.
Y para que puedas darte cuenta que el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego que los libró del fuego, es el Dios que se ha metido dentro de ti. Es el Dios que se ha hecho uno contigo. Y puedes estar en medio del horno de fuego, pero siempre habrá uno, que es Jesucristo, que está contigo para librarte de cualquier situación. Dios está con nosotros. Ahora, vemos un David, y él un día escribe esto y dice: tú, Dios, me guiarás aún más allá de la muerte. Esta es la clase de fe con la que tú y yo estamos diseñados para vivir. Esta fe que funciona y que no se atemoriza ante las situaciones. David concluyó que ni siquiera la muerte podía hacer que su fe mutara, porque esta fe funciona. Y es creer en aquel que todo lo puede. Todo lo puede. Te hago esta pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? No. Yo no sé a qué situación puedas estar pasando que se pueda asemejar al horno de fuego. A lo mejor situaciones en tu matrimonio, a lo mejor la manera en la que te ves a ti mismo, a lo mejor fuiste y un diagnóstico médico, a lo mejor te están diciendo: es que la cirugía se tiene que llevar a cabo. Pues si hay cirugía, si no hay cirugía, yo le sigo creyendo a Dios. No sé si me estoy explicando. O sea, tu fe no muta si sucede o no, porque la palabra de Dios dice esto: estas señales seguirán a los que creen. Los milagros te seguirán. En la fe no se trata de ver para entonces creer. La fe primero cree y entonces ve en lo natural, pero ya lo vio en lo espiritual. Te lo voy a poner de esta manera: la fe te permite ver lo que Dios está viendo en este momento. Y cuando tú caminas en fe, es más sencillo todo. Imaginemos que tu hijo llegó con puros 5, terminó el año. Y a lo mejor lo más sencillo es decir: no, este burro, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si tú puedes verlo como Dios lo ve? ¿Cómo lo corregirías? ¿Cómo lo impulsarías? En lugar de tanto zape, pues lo ayudarías a concluir correctamente. No sé si me estoy explicando. Porque Dios lo ve como ve a Jesús. Entonces dime, ¿en qué punto de la vida el Espíritu Santo te llama tonto? Nunca. Y ni lo esperes. Nunca. Es más, ni en el peor fracaso que me pudieras nombrar, el Espíritu Santo te va a llamar tonto. Pero lo que sí va a hacer es recordarte quién eres en Él. Porque Él sabe esto: todo comportamiento siempre es resultado de lo que crees respecto a ti mismo. ¿Lo estás recibiendo? Okay, fe. Acompáñame por favor a Juan. Capítulo 20. Y vamos a leer en el versículo 24. Jesús había resucitado y ya se les había presentado a algunos, pero había un discípulo que no estuvo cuando se presentó. ¿Alguien se acuerda quién era? Tomás, ¿verdad? Dile al que está a tu lado: no seas como Tomás. Y ahorita vas a saber por qué. Fíjate, dice en el 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, fíjate: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Te lo voy a poner de esta manera: yo prefiero creer que puedo volar a no creer. Tú dices: ay, Isabel, bueno, hubo un Pedro que lo creyó. Y de veras, con él te puedes sentar a tomar un café y te va a contar lo que se siente. Pero hubo 11 que se quedaron en la barca diciendo: ay, yo no creo. No sé si me estoy... Lo mismo que necesitas para creer es lo mismo que se necesita para no hacerlo. Hay gente que cree que Dios sana, hay gente que puede creer: no, Dios no lo puede hacer.
Hay gente que cree que Dios le prospera y le aumenta, y hay gente que no. Hay gente que cree que Dios está en su negocio, y hay gente que puede creer, no, Dios no está en estos negocios. No sé si me estoy explicando. Es lo mismo que se necesita para creer o para no hacerlo. Sigo leyendo y dice en el 26: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz, ¿a quién? A vosotros. Y me encanta cómo es Jesús, ¿eh? Ya de antemano sabían las conclusiones de Tomás. ¿Con quién se dirigió? Con Tomás. Y le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y fíjate cómo le dice, y subráyalo. Dice: y no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Ojo, le está hablando a la identidad. Le dijo: no seas incrédulo, porque lo que tú crees respecto a ti, eso mismo estarás produciendo. ¿No dice Proverbios 23:7? Lo que el hombre cree en su corazón, tal es él. ¿Cómo se veía Tomás? Incrédulo. Y Jesús le habla a su identidad: hey, sé creyente. Ahora yo te hago esta pregunta: ¿Dios todo lo cree? Sí, entonces si Él lo cree, tú también. Porque así como Él es, yo soy. Le está hablando a la identidad. ¿Te acuerdas cuando Moisés tiene ese encuentro con el Dios vivo? Dice que él veía una zarza que no se consumía. Ahora, en Oriente es lo más normal. Lo que le llamó la atención a Moisés es que esa zarza no se consumía. Tú le prendes fuego a una hojarasca y ¿qué sucede? Inmediatamente se consume. Entonces Moisés posiblemente estuvo frente a la zarza varios días y decía: no se consume. Y entonces Dios le habla frente a la zarza y cuando le revela su nombre le dice: yo soy el que soy. Pero en el siguiente capítulo usa Dios la conjugación del verbo ser solamente para hacerle referencia. Si yo soy, tú serás. Le dijo: yo seré a ti por Dios y tú serás para Aarón lo que yo soy. Entonces le estaba revelando esto: todo lo que yo soy, Moisés, eso mismo eres tú. Entonces, si Dios cree que todo es posible, tu constitución como justo, tu ADN como justo, la genética que hoy tienes a causa de Cristo, es que si Él lo cree, entonces tu diseño ¿cuál es? Creer. Entonces ya no te puedes ver como incrédulo. A Tomás lo hizo reaccionar y le dijo: no seas incrédulo, porque tú ya moriste a la incredulidad. Tú sé creyente. Esto es quien tú eres, Tomás. No necesitas ver para creer. En la vida va a haber momentos donde no vas a estar viendo que las cosas cambian, pero sigue creyendo. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Y sabes qué, Tomás? Estos milagros te seguirán. Estos milagros te seguirán. Y es lo que Dios le revela a Abraham en Génesis. Vamos allá. Capítulo 20. Voy a leer desde el verso 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó ¿a quién? A Sara. O sea, se la andaban bajando por andarla negando. ¿Sí? Y entonces, pon tú, se la lleva Abimelech a su harem. Y entonces Dios se le presenta a Abimelech y le dijo: hey, no la toques porque ella le pertenece a otro. Y entonces Dios le dice: regrésala porque Abraham es profeta, él orará por ti. Y entonces Abimelech hace esto, ¿no? Pero sucede algo. Abraham en esta etapa de su vida ya caminaba con esta promesa de que Dios le había dicho que en sus semillas serían benditas ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Ya Sarai, que inicialmente era su esposa, ya se habían llamado Sara, ¿ok? Y entonces ya Dios, pero todavía no palpaban como tal al bebé. Isaac no había nacido. Pero fíjate lo que Dios le mueve a hacer a Abraham. Fíjate cómo es esto. En el 17.
Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó ¿a quién? A Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Todavía ellos no palpaban el tener a Isaac. Sin embargo, Dios los mueve a orar por gente estéril para que sea sanada. ¿Y qué pasó? Sanaron. Yo percibo en el Espíritu que es como si estuviéramos en un momento, familia, donde Dios nos está empujando a creer por más. Y lo que Él te está llevando a hacer es que camines en esta identidad. Porque, por ejemplo, tú no necesitas haber visto que alguien sanara de cáncer para comenzar a orar por enfermos de cáncer. ¿Lo estás recibiendo? A lo mejor tú en este momento estás lidiando con cierto tipo de enfermedad, pero eso no limita a que tú puedas orar con alguien que esté pasando por lo mismo. Porque lo más importante es cómo te ves en medio de ese proceso. Y escrito está que tú fuiste sanado. Si aún el diagnóstico no lo ha reafirmado, eso no significa que yo ya no fui sanado. Yo fui sanado hace más de 2000 años. Y esto, lo que Jesús ha hecho, es lo que me califica para poder hacer lo que Él me llamó a hacer. ¿Alguien lo está recibiendo? Ahora, justicia en la Biblia es un tema muy importante, porque justicia es sinónimo de obediencia total y literalmente es la medida con la que Dios juzga la tierra. Quiere decir que tú al cielo no entras con 90% de justicia, tú necesitas 100% de justicia. Ahora quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos aquí son 100% justos? Levanta tu mano. ¿Qué? Dices, uy, ¿la levanto? No la levanto, ¿verdad? Exacto, tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, tú eres 100% justo, no por tu esfuerzo, sino por fe. Ahora, si justicia también significa obediencia total a la ley, ¿cuántos de aquí son 100% obedientes a la ley? Levanten su mano. ¡Sí, levántala! Porque Jesús la obedeció por ti y por mí en mi lugar. Ahora, ¿qué significaba en la Biblia que alguien fuera 100% obediente y para qué lo calificaba? Vamos a Deuteronomio 28, por favor. Y vamos a leer en el versículo 12. ¿Ya la tienen? Fíjense, ay, subráyalo, si traes marcatexto, subráyalo. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, ¿el qué? El cielo. Ay, todos están dormidos aquí. Te abrirá Jehová su buen tesoro, ¿qué? El cielo. Comienza a conectar escrituras. Jesús oró el Padre Nuestro y dijo, papá, que se haga tu voluntad en la tierra como es donde, en el cielo. Jesús era el cumplimiento de ese sueño que Jacob tuvo, donde vio una escalera, donde subían ángeles y descendían ángeles, y esa escalera representaba a Jesucristo. Entonces está diciendo, hay un grupo de gente sobre la cual mi tesoro, que es el cielo, está. Si ellos concluyen correctamente esto, van a vivir en la tierra como se vive en el cielo. A esto fuimos llamados. Ahora, fíjate lo que dice aquí, y me gusta, fíjate. Por eso cuando conoces quién es Dios, de veras las dudas se disipan. Es más, hace un momento cantábamos cuán grande es Dios. ¿Sabes por qué a veces repetimos y repetimos y repetimos? No para convencerlo a Él de algo, no. Él sabe que Él es grande, ¿sí o no? Pero aún en medio de adoración, Él nos convence de lo que ya es real. Y Él quiere que te des cuenta de la grandeza que Él tiene y que esta grandeza está dentro de ti. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra, ¿en qué?
en su tiempo. Ojo, y esta es una palabra para los que tienen negocios, ¿eh? Si tú tienes negocio, tú no dependes de las altas y bajas del mundo. Él dice que Dios enviará lluvia a su tiempo. O sea, cuando la necesites, va a haber lluvia. Imagínate, eres un sembrador. Y a lo mejor te puedes regir bajo el temporal de lluvias, pero Dios está diciendo, tú dependes de mí. Y que llegue al punto que necesitas lluvia y Él envíe la lluvia. Y dice, fíjate, y para bendecir toda obra de tus manos, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová, ¿qué? Tu Dios. Ahora, esto estaba en el antiguo pacto, pero en Cristo esto se ha cumplido. ¿Cuántos 100% obedientes hay aquí? Entonces, todo lo que acabamos de leer es tu derecho legal, no por tu esfuerzo, sino por la obra de Jesús. Ahora leíamos en Romanos que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿por qué vamos a estar creyendo? La fe es esta herramienta que Dios nos entregó, y dice que por fe, con fe y paciencia se heredan las promesas, o en otras palabras, tomas lo que ya te pertenece. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y ellos creían, esta tierra nos pertenece porque ya Dios se las había entregado. ¿Y tuvieron que librar batallas? Sí, pero el final de cada batalla era victoria. En la vida, familia, puedes enfrentar días buenos, días malos, algunas batallas, pero el final de todo, ¿qué sigue siendo? Victoria. Entonces voltea con el que está a tu lado y dile, cree por más. Es más, aún por lo que tú estás creyendo ahorita, Dios quiere romper ese límite y te quiere llevar a creer por más. No sé si en tu mente representa cartera de clientes, no sé si en tu mente representa sanidad, no sé qué es, pero Dios está diciendo, cree por más. Mira, va desde cosas tan simples. Hay gente que llega a los pies de Cristo a los 70 años y a lo mejor el enemigo les quiere hacer creer que llegaron muy tarde, pero Dios es capaz de hacer que el proceso cronológico de deterioro en tu cuerpo se detenga y comience al revés a un rejuvenecimiento para que cumplas la asignación que Dios te llamó a hacer. Lo mismo que se necesita para creer que nada es posible, es lo mismo que se necesita para creer que todo es posible. Y todo es posible. Amén. Todo. Ahora, fíjate lo que dice Lucas. Vamos a Lucas y vamos uniendo esto de que tú y yo tenemos cielos abiertos. Lucas 3, versículo 21. Cielo abierto significa esto, todo lo que Él es soy yo y todo lo que Él tiene es mío. Vive en esta tierra con sus recursos y con sus posibilidades infinitas. Ahora, si tú concluyes esto, ¿qué clases de negocios emprenderías? Es más, ya no estarías pensando, ay, emprenderé, no emprenderé, emprenderé, no emprenderé. Pues te darías cuenta que tienes un cielo abierto sobre ti para llevar a cabo lo que fuiste llamado a hacer. Al final tú no dependes de si el negocio va bien o mal, tú dependes de este Dios que sus recursos jamás se agotan. Amén. Fíjate lo que dice en Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo ¿qué? Se abrió. Ahora, hubo un momento en la historia que el cielo se cerró. Cuando Adán fue puesto en la tierra, Dios lo puso en una región llamada Edén y en esa región puso un huerto. Edén significa el lugar donde la presencia de Dios habita y literalmente ese huerto era como un pedazo del cielo en la tierra. Pero Dios le dio a Adán el mandato de dominio y le dijo, fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala y señorea. Entonces Adán y su esposa tenían la asignación de llevar todo lo que estaba en el huerto y extenderlo a los confines de la tierra. Y de esa manera un día extenderse a los planetas. ¿Sí me estoy explicando? Con el pecado a partir de Génesis 3,
el cielo como tal, todo eso se cerró porque el hombre perdió la capacidad de relacionarse con Dios. Pero Jesús descendió, por eso Él es el pan que descendió del cielo. Pero descendió para dejar abierto el cielo. Adán era heredero de la tierra y la tierra se la entregó en bandeja de plata a Satanás. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido y le quitó el dominio de la tierra al diablo y te lo entregó a ti. Pero hoy no solo eres heredero de la tierra, Dios también te ha llamado heredero del cielo. Significa que si concluyes esto, te vas a dar cuenta que puedes llevar a cabo tu asignación aquí en la tierra. No sé, mira, a lo mejor Dios te metió en la educación, Dios te metió en los negocios, Dios te metió en el deporte, Dios te metió, eres ama de casa. En el punto donde estés, tú tienes cielo abierto. Y a causa de este cielo abierto, eso prospera. Porque no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para que el cielo se cierre. Estos recursos están brotando y están fluyendo todo el tiempo. Entonces se necesita lo mismo para creer que todo es posible o como para creer que no es posible. Cuando esto sucedió, Jesús comenzó su ministerio y fueron 3 años plagados de milagro tras milagro tras milagro. Y Él dijo, lo que yo hice, ustedes lo harán y aún mayor harán. ¿Qué necesitan? Concluir lo mismo que yo concluí. Mi Padre me ama y Él ha dispuesto su cielo sobre mi vida. Si tú concluyes lo mismo que Jesús concluye, tú tienes los resultados que Jesús tiene. Y entonces dice, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo ¿qué? Complacencia. Y me encanta esta frase, porque en ese día solo Juan el Bautista y Jesús la escucharon, los demás escucharon ruido y truenos. Pero para un judío escuchar a una frase así era muy importante, porque cuando un hombre de negocios iba a nombrar a su sucesor, iba a la plaza principal y entonces le decía a la comunidad, a partir de hoy, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Significa, todo lo que quieran ver respecto a mis negocios, ya no me busquen a mí, busquen a mi Hijo. Porque todo lo que yo soy es Él y toda mi autoridad está sobre Él. Todos mis recursos Él los tiene, así que Él puede ayudarles con respecto a esto. ¿Alguien lo entendió? Esto es sobre ti. Esto es sobre ti. Básicamente el cielo declaró y el Padre ha declarado esto sobre tu vida. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, si sabes que hay cielo abierto, ¿por qué vas a estar creyendo? Si todo es posible. Quiero darte un minuto, saca algo en que anotar, ya sea tu celular, en tus notas, pero comienza a escribir en el minuto que yo te dé todo por lo que hoy estás creyendo o por lo que vas a comenzar a creer. Una promoción en el trabajo, un nuevo negocio, sanidad para un familiar, restauración en tu vista. Todo es posible. Todo es posible. A lo mejor sentías que por la edad tus articulaciones se habían deteriorado. Hoy puede ser una buena oportunidad para creer por un milagro ahí, de regeneración. Cree por más. Ok, ¿ya acabaron? Estos me gustan, que sigan escribiendo. Me faltan 10 segundos. Ok, listo.
¿Quién sigue escribiendo? ¿Varios? Levanta tu mano si pudiste escribir 1, 2, 3 cosas. Levanta tu mano. A lo mejor estás creyendo por una beca, a lo mejor estás creyendo por recursos para la universidad, no sé. Al que cree todo le es posible. A lo mejor estás creyendo por capital para una nueva sucursal de tu empresa. Al que cree todo le es posible. Ahora, cuando estudiamos la Biblia, yo un consejo que te doy y que vemos en hermenéutica es que necesitas buscar, por ejemplo, si estás estudiando de sanidad, estás estudiando de fe, estás estudiando de diezmo, busca la primera vez que aparece eso en la Biblia y te va a dar luz de lo que Dios quiere decir en el transcurso de los demás versos, libros y todo esto. Habacuc, vamos allá, capítulo 2, versículo 2. Es la primera vez que aparece la cita que tú y yo leíamos en Romanos. El justo por la fe vivirá. Y fíjate el contexto. En el 2:2 Dios le dice a Habacuc, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara la ¿qué? En tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Por eso yo te impulsé a escribirlo y necesitas ser muy específico. Si no fuiste específico, comienza a ser específico. Yo aprendí de David Jogging Shaw que él le pedía a Dios una bicicleta primero para dónde moverse y después, pero él tenía que ser específico. Si no eres específico, pues a lo mejor estás orando, pues un carro que ahí medio se mueva, ¿verdad? Pues específico, como lo pidas, concedido, ¿verdad? Dios dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces no te limites, al que cree todo le es posible. Y fíjate cómo cierra el 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y el contexto es que necesitas tener claridad por lo que tú estás creyendo. Ahora, ponlo en un lugar visible en tu casa o en tu carro o en tu celular que te suene como si fuera una alarma, porque va a ser un recordatorio de aquello por lo que estás creyendo. Y cuando el enemigo quiera sembrar duda, el Espíritu Santo te va a recordar, esto es por lo que estamos creyendo. A lo mejor estás creyendo por sanidad y vas al médico y las próximas 3 veces pareciera que no hay mejoría, al contrario. ¿Qué necesitas seguir creyendo? Porque en medio del proceso puedo encontrarme en el horno de fuego, pero sepas, oh rey, que no me voy a inclinar a dioses ajenos. Sepas que no voy a inclinar mi corazón a las mentiras del mundo, porque yo he decidido creer a este Dios que no miente y que nunca falla. Ahora, fe, tienes que ser tan terco, tan intencional y no moverte de ahí. Por ejemplo, yo a partir de este día, a ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Ok. Quietita. Vale, ahí quédate, ahí quédate. Yo a partir de este día, yo digo que tú te llamas Rosario. Todos, cuando se dirijan a Quietita, ya le pueden decir Rosario. ¿Sí? Ok, o Chayo de cariño. ¿De acuerdo, Quietita? Esa va a ser tu nombre. ¿Estamos de acuerdo? Segura, tu final, así es más, toda la gente te va a conocer como Rosario. Ok. No, mi Quietita. ¿Tú qué me tienes que decir? ¿Cómo te llamas? Ah. Denle un aplauso para ayudarme en esto. Ahí les va. A veces en la vida, aunque es un ejemplo muy sencillo, pero a veces todo trata de cambiar tu creencia y lo que has decidido creer. Entonces me tienes que decir no. ¿Cómo te llamas? Ok, María Enriqueta. ¿Por qué? ¿Y con qué me lo puedes demostrar? Tu acta de nacimiento, ¿sí o no? Puedes sacar un IFE y me puedes decir, no, Isabel, y a ver todos, no le hagan caso a Isabel, yo soy María Enriqueta. Entonces lo diga la persona más prestigiosa, pero va en contra de lo que Dios dice.
yo no voy a inclinar mi corazón a esa mentira y voy a aferrarme a lo que Dios ha dicho. Porque puedo sacar un documento legal que dice que yo fui sanada. Puedo sacar un documento legal que dice que yo prospero y aumento. Ahí dice que yo soy próspera y que soy rica, y nada puede alterar lo que ya Jesús estableció. Como que te llamas María Enriqueta y lo defiendes como sea posible. ¿Sí me estoy explicando? Eso es fe. Porque no podemos estar a medias tintas. O crees o no crees. Le damos un aplauso a Dios, por favor.